Bueno, empezamos con la sección número 5, que serían compuestos químicos inorgánicos. Esta sección tiene objetivos que son comprender las ventajas de nombrar inequívocamente y clasificar de modo consensuado las sustancias químicas, reconocer la necesidad de aprender reglas que son compartidas y para nombrar los compuestos químicos, profundizar la noción de elemento y sustancia. Dado los nombres, escribir las fórmulas químicas, dadas las fórmulas, nombrar a las sustancias inorgánicas. En general van a ser compuestos sencillos. Estas son las respuestas a las actividades. La idea general en una de las actividades propuestas era que diferenciaran entre elemento mineral y sustancia compuesta o compuesto. Y también que valoraran la importancia de tener un nombre, que las sustancias se nombren con una nomenclatura que sea universal para que todos podamos comunicarnos de la misma manera y entendamos en el intercambio de información a qué sustancias nos estamos refiriendo. En la actualidad el número de compuestos conocidos es muy grande, por lo que los químicos han diseñado un sistema adecuado para nombrar las sustancias químicas. Las reglas propuestas para nombrar dichas sustancias son aceptadas mundialmente. Normas de la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. El objetivo de la formulación, es decir, escribir la fórmula del compuesto y la nomenclatura química, es que a partir del nombre de un compuesto se puede escribir su fórmula y que a partir de la fórmula se reconozca al compuesto. Los compuestos químicos se clasifican en compuestos orgánicos, que son todos los que contienen carbono, combinados generalmente con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y el otro grupo es compuestos inorgánicos y que incluyen todos los compuestos que no son orgánicos y además el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el sulfuro de carbono, los cianuros, los carbonatos y los bicarbonatos. Estos contienen carbono pero son incluidos o considerados compuestos inorgánicos. El número de oxidación o valencia, bueno, un concepto importante para poder formular y para poder nombrar a los compuestos químicos. La definición es carga eléctrica que adquiriría un átomo en una sustancia si todas las uniones en ella fueran iónicas. La unidad de transferencia es el electrón. Entonces, si el elemento pierde electrones cuando forma el compuesto, los valores de la valencia o del número de oxidación van a ser positivos. Y si el elemento gana electrones, el número de oxidación va a tener valores negativos. Cuando decimos que un elemento pierde electrones, vamos a decir que se oxida. Cuando gana electrones, decimos que se reduce. Pero, ¿qué pasa con los elementos que forman compuestos covalentes, es decir, son compuestos no iónicos? Bueno, en este caso se asigna arbitrariamente el número de oxidación negativo al más electronegativo, que es como si ganara electrones en el compuesto, aunque sea una compartición, por ejemplo. Acá se muestra una tabla periódica con los estados de oxidación de los distintos elementos. Es un poco a manera de muestra porque ustedes van a tener en mano la tabla periódica y ahí van a poder ver estos estados de oxidación que muestran. Ubíquenlos en la tabla periódica porque es la herramienta con la que van a trabajar. Bueno, las reglas generales para asignar los números de oxidación son las siguientes. Acá yo muestro algunas, después las otras, digamos, las van a ver en el apunte. A las sustancias simples se le asigna un número de oxidación 0. Por ejemplo, si tenemos metales o no metales, como se muestran acá en la filmina, se supone o se sostiene que estos elementos y estas moléculas tienen un estado de oxidación 0. Después, otra de las reglas es que en los compuestos neutros, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos involucrados
multiplicados por sus respectivas atomicidades, es decir, el número de la cantidad de esos elementos que están en el compuesto, debe ser igual a 0. Esto ya lo vamos a ver en un caso práctico. Y en el caso de los iones, es igual la definición que en la de compuestos neutros, nada más que ahora la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos multiplicado por sus respectivas atomicidades me tiene que dar igual a la carga neta del ion. Acá nuevamente muestro números de oxidación de distintos elementos y bueno, y se los muestro porque en el apunte también lo tienen y son en general números de oxidación más usados. Y acá una pregunta, ¿qué asociación pueden hacer entre el estado de oxidación y el grupo al que pertenece el compuesto? Bueno, la respuesta sería que el número de oxidación en general coincide con los electrones que están ubicados en la parte periférica del átomo, es decir, los electrones de su último nivel de valencia. Por lo tanto, decíamos que esos electrones eran los que daban el valor al grupo. El número del grupo estaba dado por el número de esos electrones. Entonces, en general vamos a ver que los estados de oxidación, si un elemento tiene, por ejemplo, varios estados, al menos uno de esos estados va a coincidir con el número de grupo o el número de electrones que tiene en su último nivel de energía o en su configuración electrónica externa. Bueno, existen 3 sistemas de nomenclatura, es decir, 3 formas de nombrar a un compuesto químico. La que llamamos sistemática por atomicidad o estequiométrica es la que es propuesta por la IUPAC, pero existen otras 2 como son la numeral stock y la tradicional, que es la antigua, pero que todavía sigue utilizándose. En el caso de la sistemática, decíamos que se utilizan prefijos numéricos griegos, como son mono, di, tri, que indican números de átomos de cada elemento presente en la molécula química. Mientras que, en la fórmula química. La numeral stock aparecen los nombres y se incluyen, entre paréntesis, en números romanos, el número de oxidación del elemento. Y en la tradicional se utilizan para nombrar a los compuestos sufijos como son oso, uro, ito, ato, y o, porque a veces se usan y otras veces no, prefijos que pueden ser hipo y per. Esos prefijos y sufijos me estarían indicando el número de oxidación con el que está participando el elemento en el compuesto. Empezaremos a ver los compuestos con distintos tipos de clasificaciones que van a tener estos y vamos a empezar por los que llamamos compuestos binarios. Son compuestos que están formados por 2 elementos diferentes. Pueden ser óxidos cuando uno de los elementos es el oxígeno y que va a estar acompañado o por un metal y se van a llamar óxidos básicos o por un no metal y se van a llamar óxidos o anhídridos u óxidos ácidos o anhídridos. Tendremos los peróxidos, los hidruros, en los cuales uno de los elementos es hidrógeno y después también podemos estar en presencia de un metal o un no metal, y las sales neutras.